Bienvenidos a la Cámara Oculta. Lo que está escrito en papel puede cambiar la historia, pero ¿qué pasa cuando ese papel es un documento tan controvertido que ha sido considerado una de las armas ideológicas más potentes de la historia moderna? Hoy en la Cámara Oculta nos adentramos en uno de los textos más oscuros, citados y prohibidos del último siglo: los Protocolos de los Sabios de Sion. Este documento aparece por primera vez en 1903, en la Rusia zarista, publicado por Sergei Nilus, un escritor y funcionario vinculado al movimiento monárquico ortodoxo. En su versión original, el texto era un apéndice de un libro religioso que alertaba sobre una supuesta amenaza secreta contra la civilización cristiana. Nilus lo presentó como la transcripción de una reunión de una élite judía mundial que conspiraba para destruir los estados nacionales y establecer un gobierno global. Nilus no afirmaba haber sido testigo del encuentro ni ofrecía pruebas materiales sobre su origen. La leyenda sobre su procedencia hablaba de un manuscrito robado a un miembro de la logia masónica de París, que luego habría llegado a manos de la policía secreta rusa. Pronto, los protocolos circularon ampliamente dentro de los círculos conservadores del Imperio ruso, siendo utilizados para justificar pogromos y teorías antisemitas. Tras la Revolución Rusa de 1917, emigrados blancos los llevaron a Europa y a Estados Unidos. Uno de sus principales impulsores fue Henry Ford, el magnate automotriz, quien financió su publicación en su periódico The Dearborn Independent entre 1920 y 1922. Bajo el título The International Jew, los protocolos fueron distribuidos masivamente y traducidos a numerosos idiomas. En Alemania, los nazis también adoptaron el texto como evidencia de una conspiración judía mundial y Adolf Hitler los citó en su libro Mein Kampf. Durante el Tercer Reich se utilizaron como parte de la maquinaria propagandística del régimen. En 1921, el periódico británico The Times publicó una serie de artículos firmados por el periodista Philip Graves, en los que se demostraba que buena parte de los protocolos había sido plagiada de una obra satírica francesa de 1864 llamada Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrita por Maurice Joly. El texto original era una crítica al régimen de Napoleón III y su estructura dialógica fue copiada casi palabra por palabra en varios tramos de los protocolos. Otra posible influencia es la novela Biarritz, que data del año 1868, cuyo autor fue Hermann Goethe, quien bajo el seudónimo Sir John Radcliffe incluyó un capítulo titulado En el cementerio de Praga. En él se describe una reunión secreta de rabinos que planean la dominación mundial. Esta ficción fue leída como un hecho real por muchos lectores del XIX, alimentando mitos conspirativos que terminarían por converger en el discurso de los protocolos. A pesar de estas revoluciones, la circulación del documento no se detuvo. Parte de su eficacia radicaba en que, independientemente de su origen, describía con frialdad un modelo de control social que algunos consideraban plausible. Los 24 protocolos que compone el texto detallan estrategias para manipular la opinión pública, dominar los medios de comunicación, promover el caos moral y económico, infiltrar los sistemas educativos y explotar las divisiones sociales para imponer un poder centralizado y oculto. Sus defensores afirman que el contenido anticipa con asombrosa precisión muchos fenómenos de los siglos XX y XXI, entre ellos la consolidación de estructuras supranacionales, la debilidad de las democracias liberales, la influencia de los medios masivos, la homogeneización cultural y la aparición de discursos hegemónicos que neutralizan la disidencia. Sus críticos, en cambio, sostienen que todo el documento es una falsificación con fines propagandísticos y antisemitas que recicló viejos mitos conspirativos
para canalizar el miedo a la modernidad, a las revoluciones sociales y al derrumbe de las jerarquías tradicionales. Hoy, más de 100 años después de su primera aparición, los protocolos de los sabios de Sion siguen circulando en entornos digitales, foros clandestinos y canales alternativos. Hay ediciones en varios idiomas que se venden en librerías de países donde su difusión no está prohibida. En otros, como Alemania o Francia, su publicación está vetada por considerarse incitación al odio. Pero incluso allí donde están prohibidos, las ideas centrales del texto reaparecen bajo nuevos nombres y formatos. Discursos sobre élites globales, lobbies financieros, manipulación mediática, desmoralización colectiva o ingeniería social comparten estructuras narrativas muy similares a las propuestas en el texto original. Un punto que despierta debate es el siguiente. Según analistas económicos, un porcentaje muy significativo del capital financiero y empresarial global está controlado por personas de origen judío, a pesar de que esta comunidad representa aproximadamente el 0,2% de la población mundial. Esto ha alimentado narrativas que afirman que independientemente de la autenticidad del texto, ciertos aspectos de su visión del poder se han materializado. Por supuesto, correlación no implica causalidad. El hecho de que ciertos individuos pertenezcan a una religión no significa que representen un plan común, pero el punto central es otro. ¿Por qué el texto, a pesar de haber sido denunciado y refutado, sigue encontrando eco? ¿Qué parte de su diagnóstico coincide con sensaciones difusas pero extendidas sobre el rumbo del mundo? Quien escucha los protocolos como un llamado a la persecución no ha entendido nada. Quien los escucha como una advertencia sobre el uso de la propaganda, la desinformación y la manipulación de masas, tal vez se acerque a una lectura menos literal y más estructural. Este episodio no busca decirte qué creer, solo te muestra lo que existe, lo que circula, lo que muchos leen en silencio y otros niegan con vehemencia, porque al final el poder de un texto no está en si es verdadero o falso, sino en el efecto que tiene sobre los que deciden escucharlo. Los protocolos fueron un guión y quizás también un espejo. Hoy el enemigo ya no es una minoría específica, es un sistema. Uno que nos vigila, nos etiqueta, nos divide y mientras discutimos entre nosotros, alguien más mueve las piezas en silencio. Bienvenido a la Cámara Oculta.